Buenos días, ¿qué tal? Quiero ver, hay 31 participantes ya. Bien, buenos días a los que ya están conectados. Buenos días, ¿qué tal? Por acá. Ni modo, despiertos tan temprano. Bueno, miren, este es el trabajo para hoy. Y tenemos pues una agenda. Bueno, tenemos continuidad porque hemos dejado, si se acuerdan, dejamos pendiente la parte de enlace químico. Nos quedamos en algunos ejemplos. Hoy lo vamos a terminar y lo vamos a hacer un trabajo en clase. Eso sería la primera vez que lo hacemos, al menos en la materia. No sé si ya han trabajado en clase en alguna otra materia, pero será la primera vez que lo hacemos. Pero antes de comenzar, como estamos en la semana de la empatía, yo he encontrado un video bonito para esta semana. Bueno, he encontrado dos, pero el otro se los muestro el viernes para seguir trabajando la parte de la empatía, pero este está genial. Así que vamos a empezar la clase con eso. Les dejo el video a continuación. Bro, that doesn't even make sense. It makes total sense. You just open up your mind and you listen to other people's opinions. That doesn't. What's going on here? What's going on? John's being ridiculous. I'm being ridiculous. You're the one that thinks Bro, that. how can you not see Okay, it? boys, calm down. Okay, everybody take your seats. Matthew, John, come up here, please. And John, stand over there and face that direction. Matthew, come over here and just do the opposite. Thank you. Okay, boys, turn around. And John, what color is the ball? The ball's white. Seriously? Bro, you just like making things difficult? Well, what color do you say the ball is? Black. The ball is black, clearly. I don't know what you see, Robert, but the ball is white. Without looking at the ball, I want you to both switch places. Okay, both of you, please turn around. And what color is the ball now? Okay, please have a seat. Throughout our lives, we believe many things, and we hold dear what we think is right and true. But at times there'll be others who disagree with us. What we believe to be 100% right, they believe the opposite just as strongly. Well, how can that be? Can't they see? We can become frustrated, we might grow distant, we may even sever relationships entirely. Slow down. Breathe. Step into the other person's shoes. Make all the difference. Bueno, la verdad que hay que seguir trabajando esta parte y sobre todo esa situación donde cuando creemos que tenemos la razón absoluta o la verdad absoluta y a veces nos equivocamos. Pues bien, les contaba que vamos a continuar con el desarrollo del enlace químico. Hoy terminamos el enlace químico con estos ejercicios que vamos a hacer, lo vamos a hacer más adelante. Yo les explico cómo. Habíamos, si no mal recuerdo, a ver si me ayudan o me corrigen si no es así. A ver, habíamos terminado o habíamos pausado aquí. Íbamos al segundo compuesto. Habíamos hecho uno nada más, un ejemplo, que habíamos sacado la diferencia de electronegatividad y había resultado que el compuesto era covalente a pesar de que apuntaba que fuera iónico. Me corrigen si no es así. Entonces vamos a continuar ahora con un segundo ejemplo. Ahora es el dióxido de carbono y entonces lo vamos a analizar a partir de lo que habíamos platicado la otra vez. Lo que estamos haciendo es tratando de identificar qué tipo de enlace presenta el compuesto a partir de las características que podemos encontrar o de las que nos podemos auxiliar solo con la fórmula. Entonces, tenemos solo la fórmula y si la analizamos, esto es más fácil todavía porque tenemos carbono y tenemos oxígeno.
Eso quiere decir que no tengo yo más opción que pensar y decir que este es un compuesto covalente. Es covalente porque los dos integrantes de la composición son no metales. Entonces, al ser no metales, pues no tengo yo otra opción que bautizarlos como covalentes. Si este fuera un metal y este un no metal, entonces haríamos como lo hicimos en la clase anterior, que habría que, bueno, primero revisar si el metal es del 1 o del 2A y el no metal del 6 o del 7A. Si fuera el caso de que no pertenece, ya sea el metal o el no metal, a alguno de los grupos que acabo de mencionar, había que hacer el análisis que hicimos nosotros en la clase anterior con el hierro, que por no ser del 1 o el 2A, había que ver la diferencia de electronegatividades. Pero aquí no es necesario, pero para que lo comprobemos, si se fijan, el oxígeno tiene, lo buscamos, bueno, para que lo revisen en la tabla. Lo buscamos en la tabla, lo revisamos, el oxígeno tiene 3.44 de electronegatividad y el carbono tiene 2.55. Entonces, si restamos estas electronegatividades, resulta que nos da un total de 0.89. Esa es la diferencia de electronegatividad que hay entre el carbono y el oxígeno. Eso quiere decir entonces que está por debajo de 1.7 y tiene que ser un enlace covalente. Ahora, ¿qué tipo de enlace covalente es? Porque hemos platicado que hay tres tipos: el enlace covalente polar, el apolar y el coordinado. En este caso, todo apuntaría, bueno, la definición sería así, miren, para que lo vayamos entendiendo desde el principio. Bueno, esto de manera práctica, si los elementos, si los no metales que se juntan en un covalente polar son distintos y tienen distinta electronegatividad, entonces eso quiere decir que van a ser covalentes polares, porque uno va a tener más fuerza que el otro. Si en el caso tenemos aquí dos elementos que tengan electronegatividades muy similares o iguales, entonces vamos a decir que es un covalente apolar o también llamado no polar. ¿En qué caso? Cuando sea una molécula diatómica. Por ejemplo, si aquí eliminamos el carbono y solo nos quedamos con el oxígeno, es O2, el oxígeno molecular, eso se convertiría en un compuesto covalente apolar. Aquí, en esta molécula, pasa una cuestión bien particular, que aunque tengan diferencias de electronegatividades, pero esta molécula, cuando ya estamos analizándola en función de su estructura, los ángulos que forma son de 180 grados y estos sí jalonean para el mismo lado con la misma intensidad, no igual que el agua, y esto genera una especie de enlace covalente apolar también. Pero por practicidad vamos a decir que todos los elementos, todos los compuestos que tengan elementos distintos los vamos a clasificar como como polares, y todos los que tengan elementos del mismo tipo van a ser polares. A ver, hay otra cosa antes de que pasemos a la otra lámina. Puede darse el caso de que tengamos compuestos aquí que sean de elementos distintos, pero la resta en la diferencia de electronegatividades me dé como resultado menos de 0.5. Aquí es 0.89, pero si me dice el caso de 0.5, aunque los elementos sean distintos, también lo voy a clasificar como un apolar. Entonces, por eso los números son importantes para hacer la categorización. ¿Qué pasa con el enlace covalente coordinado? El enlace covalente coordinado es un tipo especial de enlace que en tal caso podría ser polar o apolar, pero por tener una categoría extra no lo vamos a llamar ni polar ni apolar. No es porque no sea, sino porque hay una categoría más importante que lo caracteriza y entonces lo vamos a llamar de otra forma, que sería en tal caso dativo o coordinado. ¿Cómo vamos a saber o cómo vamos a diferenciar eso? Pues a continuación vamos a ir a eso cuando terminemos los ejemplos demostrativos. A ver, aquí está el último compuesto, que sería el cloruro de calcio.
Si lo analizamos en la tabla, se darán cuenta ustedes que tenemos también datos. A ver, el calcio tiene una electronegatividad de 1.0 y el cloro de 3.16. 3.16 para el cloro, 1 para el calcio, y entonces hacemos la diferenciación. A ver, esto es iónico, ¿por qué? Pues resulta que cuando hacemos la diferencia de electronegatividades me va a dar un valor alto, claro está, pero aquí ya no es necesario hacer la diferencia de electronegatividad. A ver si alguien me dice por qué no es necesario hacer la diferencia de electronegatividades aquí. O sea, yo lo podría hacer y me podría dar el valor que ando buscando, o sea, un valor mayor a 1.7, pero ¿alguien me podría decir de ustedes por qué no hice la diferencia de electronegatividad y de una sola vez yo concluí que era iónico? A ver. Porque el no metal y el metal son del grupo 2A y del 7A. Muy bien, porque los elementos en juego están categorizados en los grupos que hemos dicho de manera teórica, ¿verdad? Lo que dice Guille acaba de decir que el metal era del 1 o del 2, en este caso es del 2, y el no metal en este caso era del 7A. Eso quiere decir entonces que cumplía con la regla, bueno, la segunda regla, porque acuérdense, la primera regla, ¿cuál es? La primera condición, que sea metal y no metal. Ahí, metal y no metal. Luego, ¿cuál es el segundo paso? Revisar si el metal y el no metal pertenecen a los grupos respectivamente mencionados. Cuando ya descubrimos que eso se cumple, entonces podemos decir que, así como en el caso del ejemplo este, es iónico, sin necesidad de estar haciendo la resta de diferencia de electronegatividades. Si uno de estos dos componentes, lo repito y lo insisto, ¿verdad? Si uno de estos dos componentes fuera distinto a los grupos que estamos manejando teóricamente, entonces sí es necesario hacer la resta de electronegatividades para descartar el hecho de que pueda ser covalente o iónico. En este caso, insisto, no lo hicimos, no era necesario, porque de antemano, por los grupos a los que pertenecen los componentes, pues de una sola vez era iónico. Ahora bien, vamos a trabajar ahora para que ya quede bien ensamblado el contenido. Diga. Mire, y con lo de los tipos de enlaces covalentes, ¿cuál dijo que era el otro? El polar, apolar y el otro, ¿cuál era? El coordinado, se llama coordinado o dativo, tiene dos nombres. ¿Y ese cómo es? Ahorita lo voy a explicar con la estructura de Lewis. Es que si lo explicaba antes o lo trataba de explicar antes iba a ser como muy enredado para ustedes, pero si lo explico con el diagrama de Lewis va a ser un poco más sencillo. Entonces vean, la estructura de Lewis es la representación simbólica de los electrones de valencia de cada átomo, y cuando hay moléculas, como en este caso yo he presentado dos moléculas aquí, yo puedo representar cómo se han enlazado cada uno de los electrones, si es que se enlazan, para cada elemento y para cada molécula. Entonces, esa representación simbólica o gráfica, si le quieren llamar, de los electrones de valencia para un átomo se llama estructura de Lewis. Hay algunas reglas para la estructura de Lewis que debemos seguir, pero son reglas bastante sencillas. Primero, lo único que vamos a representar en el lenguaje simbólico de electrones son los de valencia. O sea, entendemos nosotros que los elementos pueden tener, bueno, el último tiene 118, entonces no vamos a representar los 118, solo vamos a representar los de valencia respectivamente, o sea, dependiendo del elemento que tengamos, y así los vamos a enlazar. Para que los electrones se puedan describir de manera ordenada, siempre hay que colocarlos en los puntos cardinales en la medida de lo posible, aunque esto varía bastante. Cuando digo los puntos cardinales, es que yo los electrones los voy a organizar en el norte, en el sur, en el este y el oeste,
bueno, aquí o este, así van a quedar organizados, porque eso es una regla que se puede romper, pero lo adecuado es eso, porque si no quedan muy desordenados los electrones alrededor. Vamos a poner los electrones alrededor. Ahora bien, y cuando digo electrones, ¿cómo los voy a representar? Pues los puedo representar por una burbuja o un círculo, así como el puntero que yo estoy usando para señalar. Esto podría representar a un electrón en el oxígeno, pero también puedo utilizar una crucita. Bueno, se le dice teóricamente crucita, pero se darán cuenta que es como una X, ¿ya? Es una X. Entonces, indistintamente de qué es lo que usted utilice para representar un electrón, pues debe coincidir con el número de valencia. Pueden ser, como digo, estas bolitas, así como el puntero, o una crucita, una X, para representar electrones. Pero bien, para empezar a escribir la estructura de Lewis, hay que aplicar una regla más. ¿Cuál es la regla? Que siempre voy a poner al centro de esta estructura, porque aquí está la molécula, pero yo voy a convertir esta molécula a estructura de Lewis. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es tomar de los dos elementos el menos electronegativo y ese va a ir al centro, siempre. Bueno, casi siempre. El menos electronegativo va a ir al centro. Por ejemplo, este de la derecha, yo voy a la tabla, me ayudan por favor, vayan buscándolo y les planteo la pregunta. Yo tengo esos dos elementos, azufre y oxígeno. De estos dos elementos, ¿cuál es el menos electronegativo? A ver. El azufre. El azufre. Entonces eso quiere decir que por la regla de escritura de Lewis, a quien voy a poner al centro de la molécula es el azufre. Y ahí alrededor voy a poner a los oxígenos. Ya van a ver cómo lo voy a hacer. Ahora vamos a esta molécula. ¿Quién de los dos es el menos electronegativo? Del hidrógeno y el oxígeno, según la tabla. El hidrógeno. Pero apúntenselo por ahí en una esquinita. Si están tomando apuntes en el cuaderno, apúntenselo ahí. Y esto es importante. La excepción en la regla que acabo de mencionar, que el elemento menos electronegativo va al centro y es el que va a ser como el núcleo de la estructura, no se aplica cuando el hidrógeno es el menos electronegativo. El hidrógeno, óiganse bien esto, el hidrógeno jamás va a ser un átomo central en la estructura de Lewis, jamás. Es el único que rompe la regla. Entonces quiere decir que aunque el hidrógeno en este caso sea el menos electronegativo y debería ir al centro, no va a ir al centro por ser hidrógeno y le tocaría al oxígeno, aunque no cumple con la regla, pero sería el que va al centro. Bueno, espero que haya quedado clara esta excepción a la regla. Ahora sí vamos a escribir Lewis. Vean. Lo primero que hay que hacer es identificar cuántos electrones de valencia tengo yo en cada átomo. Ustedes verán en la tabla, bueno, ubican al oxígeno en la tabla que tengan ahí a la mano. Se darán cuenta que el oxígeno está en el grupo 6A. ¿Se acuerdan? El año pasado aprendimos que la valencia se puede sacar de varias formas, pero en los representativos es más fácil, porque se van a identificar el número de grupo y el número de grupo indica la valencia. Está en el 6A el oxígeno, entonces tengo yo 6 electrones. ¿Por qué los he distribuido así? Bueno, dije yo que se utilizaban los puntos cardinales, vean, 2, 4, y podría preguntarse a alguien por qué no puso 2 a un solo lado, a la izquierda o a la derecha. Sí se puede también. Yo lo he dejado distribuido así ahorita para que lo vean homogéneo porque no lo he combinado con nadie. Ahora, ¿qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno solo tiene un electrón. Bueno, de hecho es el de valencia y es el único que tiene. Y ahí está, yo ya los representé a los dos. No están juntos, no están unidos, solo están representados. Entonces vean, ¿cuál es la idea en toda unión y en todo enlace? Generar la cantidad exacta de 8 electrones de valencia en su capa, en su última capa, para adquirir estabilidad de gas noble. O sea que el oxígeno lo que quiere son otros 2 electrones para tener 8 en su capa de valencia y así parecerse a un gas noble.
El hidrógeno aspira a algo similar. Bueno, siempre aspira a ser un gas noble, pero como él solo tiene una capita de electrones, entonces él se va a llenar con uno más. Entonces, ¿cuál es el juego del hidrógeno? Ir a buscar dónde está el oxígeno, él le presta uno y el oxígeno le va a prestar uno también. Y ahí ya van a tener dos en intercambio y el hidrógeno se llena, pero el oxígeno queda con 7. Y dijimos que lo que pretende el oxígeno es llenar con 8 electrones su capa de valencia. Entonces, ¿qué es lo que hace esta molécula? O más bien este oxígeno, buscar otro hidrógeno. Por eso la molécula son 2 hidrógenos y un oxígeno. Con un segundo hidrógeno que se coloque aquí, al otro lado, pues puede emparejar la situación acá y entonces ya va a tener 8. Y el caso del otro hidrógeno pasaría a tener 2 también. ¿Cómo sería esto? Bueno, miren, primero unimos este hidrógeno acá. Aquí sí están juntos. ¿Qué es lo que ha pasado? Traten siempre de identificar los electrones de cada quien. Aquí, porque como tenemos la facilidad de los colores, yo he utilizado los mismos círculos, pero en diferente color. Cuando usted lo esté haciendo a mano, esta es una sugerencia para no confundir. Puede rellenar algunos y otros dejarlos sin relleno. Pero también puede hacer usted, por ejemplo, si yo elegí los círculos para oxígeno, para el hidrógeno, para diferenciarlo, yo voy a hacer unas crucitas, unas X, porque así sé que las X son de los electrones del hidrógeno y los círculos del oxígeno. Podría ser. Ya es una sugerencia. Ahora, si tienen colores, pues mucho mejor. Lo diferencian con colores y hacen el mismo símbolo, no hay problema. Entonces, tengo yo, miren, 2, 4, 6 electrones que eran del oxígeno, pero como el hidrógeno se ha acercado, el hidrógeno, como esto es un compuesto covalente, hay compartición de electrones, acuérdense. Entonces el hidrógeno le dice, mira, aquí traigo un electrón con la esperanza de que vos me prestes uno. Y viene el oxígeno y dice, está bien, me parece el trato, y entonces el oxígeno presta uno también. Al prestarse los dos, esto ya no es ni del oxígeno ni del hidrógeno, sino que es de los dos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el hidrógeno ya llenó su capa con 2 electrones, aquí ya tiene 2, pero el oxígeno también ha aumentado y ahora tiene 7, pero el oxígeno no se va a conformar con esta estructura y va a buscar uno igual que el hidrógeno para poder juntarse. Y entonces es donde se agrega otro hidrógeno que hace justamente lo mismo que el de la izquierda. Y entonces ahora sí, vean, hay 2, 4, 6 puntitos rojos que eran originalmente los electrones del oxígeno, pero con el intercambio que se está haciendo, con el compartimiento que está haciendo con los 2 hidrógenos, esos 2 celestitos también pasan a ser parte de su capa de valencia. Ahora entonces tiene 8 electrones para el oxígeno y 2 para cada hidrógeno. Y esta es la estructura de Lewis, si se fijan. Está representando básicamente las conexiones que se han hecho. Ahora bien, como solo se ha compartido un electrón por cada individuo, bueno, en este caso cada especie atómica, entonces quiere decir que esto le confiere nada más un enlace simple. Cada par de electrones juntados, óigase bien, cada par de electrones juntados genera un enlace simple. Aquí es un enlace simple y aquí es otro enlace. O sea, la representación de una línea que se ha unido un elemento con otro. Pero aquí solo es un enlace simple. ¿Qué tipo de enlaces pueden haber? Pues pueden haber simples, o sea, de un par de electrones. Pueden haber dobles, que ya son 2 electrones que comparte cada quien. Y también puede haber el caso de triples, que en este caso serían 3 electrones compartidos por cada elemento. Vamos a analizar el segundo compuesto, que sería el trióxido de azufre. Ya me dijeron ustedes anteriormente que el azufre va a ser el elemento central y los oxígenos van a ir alrededor. Pero antes de seguir, no sé si hay preguntas con la estructura del agua para poder seguir con este otro. Bueno, voy a lanzar yo una pregunta entonces. ¿Qué tipo de compuesto sería? El agua. ¿Qué tipo de enlace tiene? A ver, alguien se está animando por ahí. ¿Qué tipo de enlace es el agua?
Covalente. Covalente, muy bien. Y si nos vamos más allá, ¿qué tipo de enlace covalente es? Polar. Un covalente polar. Muy bien, ahí está. Entonces tenemos aquí en el primer ejemplo un enlace covalente polar. Ahora vamos por el otro ejemplo. Ya de entrada, si se fijan, pueden clasificar qué tipo de enlace tiene este compuesto, sin ver nada más. Vamos a clasificarlo antes de hacer la estructura de Lewis. Azufre con oxígeno, ¿qué tipo de enlace generaría? A ver. Covalente. Covalente también. ¿Qué tipo de covalente? Apolar. Apolar, dice. Bueno, vamos a identificarlo. Dijimos que los polares son aquellos cuando los no metales que se unen son diferentes y tienen una diferencia mayor a 0.5 de electronegatividad. Y los apolares son aquellos que se unen cuando los elementos o son del mismo tipo o una electronegatividad por debajo de 0.5. Pero eso lo vamos a dejar para la conclusión final. Primero vamos a desarrollar la estructura. A ver. En este caso, el azufre sería mi elemento central, ¿verdad? Ahí tengo yo los 6 electrones. Me van a decir ustedes, ¿por qué aquí los puso distinto? Aquí puso un par, aquí otro par y aquí desapareados. Bueno, porque con antelación, aquí lo voy a explicar, con antelación sabía yo que con quien se estaba combinando no podía compartirle 2 electrones porque no pueden caber 3 electrones aquí. Lo más que aspiraba el hidrógeno es a compartir su único electrón. Entonces, como es un enlace covalente, aquí las cosas funcionan por equidad. Si yo presto 1, me van a prestar 1. Si yo necesito 2, tengo que prestar 2, a no ser que la contraparte esté dispuesta a prestarme todo lo que yo necesito sin que le preste yo. Y esa es la condición que vamos a ver a continuación. Pero entonces, ¿por qué he puesto yo 2 en cada lado en lugar de 1 y 1 al final? Pues vean, el oxígeno tiene exactamente la misma cantidad de electrones que el azufre. Y quizá no sea por la cantidad de electrones que tiene, porque lo vamos a aclarar. Es por la cantidad de electrones que necesita para llenarse. Lanzo otra pregunta. ¿Cuántos electrones necesita el azufre para llenar su octeto? A ver, me dicen. 2. 2. ¿Y el oxígeno? 2. 2 también. Entonces, si ambos necesitan 2, a mí lo que me conviene por simbología es representar a esos electrones en pares, porque yo sé que cuando el intercambio suceda entre azufre y oxígeno, van a prestar 2 porque están esperando que alguien les consiga otros 2. Entonces, por eso es que yo los he dejado en pares. Ahora, cuando ya hablamos de la unión, quedaría de la siguiente manera, vean. Tengo yo el azufre, lo estoy orientando de manera distinta como lo presenté al principio por cuestiones de espacio. Esto es, ¿cómo se dice? Esto es flexible, lo de la adjudicación de los electrones alrededor del elemento en cuanto orientación, porque ya dijimos que vamos a respetar el arriba, abajo, izquierda, derecha, pero yo los puedo colocar al lado que más me convenga por los espacios. Incluso yo estos hidrógenos los puedo colocar uno aquí arriba y otro aquí abajo, siempre y cuando respetando los enlaces que hicimos. Ya la posición de la molécula no importa, porque a la larga, en la realidad, las moléculas nunca van a estar alineadas de esta forma. Pues bien, yo lo puse así por el espacio. Ya se darán cuenta de que necesitaba más espacio y esa era la mejor manera de representarlo. Bien. Entonces, tengo yo el azufre, que es el elemento central. Él está esperando 2 electrones para llenar su octeto. ¿Qué es lo que pasa? Y yo le pongo un oxígeno. Bueno, aquí a la izquierda, pudo haber sido a la derecha, pudo haber sido abajo el primero, no importa. La condición es la misma. Viene este oxígeno y viene ofreciendo 2 electrones. ¿Por qué viene ofreciendo 2 electrones y no 1 como el hidrógeno? Pues ya lo platicamos. Él necesita otros 2 para llegar a 8. Y el azufre
con mucho gusto le dice, aquí tengo yo estos dos, los ofrezco si me prestas esos dos. Y entonces sucede la unión. Acuérdense, un enlace por cada par de electrones combinados. Aquí eran enlaces simples, que yo he olvidado colocar los enlaces, pero aquí sí los puse. Enlace simple, pero aquí ya estamos ante un enlace doble. ¿Por qué es un enlace doble? Porque son 4 electrones involucrados en la unión de estos dos átomos. Vean, 2 del oxígeno y 2 del azufre. Ahí está. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Hacemos el recuento. Si se fijan, contamos. El oxígeno tenía 6 electrones más estos 2 que están aquí. Suman 8 electrones de valencia. O sea, el oxígeno ya se llenó. ¿Qué le pasa al azufre? El azufre tenía 6 electrones rojitos, que eran los de él, más los 2 que le daba el oxígeno. Entonces suman 8. Ya se llenó también. Entonces lanzó la pregunta. ¿Necesitan algo más estos dos elementos para completar su octeto? ¿Sí o no? ¿Necesitan algo más? A ver. Veamos. Kaylin está por ahí. No está Kaylin. A ver, Leonardo. Kaylin ya activó su micrófono, vámonos. ¿Necesitan algo más esos dos elementos? ¿O deberían de quedarse justo así porque ya tienen 8 cada uno? A ver, ¿quién me responde eso? Pues yo creería que no, porque ya están llenos. Ya están llenos. Pero no sé, porque ahí en la fórmula faltan otros 2 oxígenos. Muy bien, buena observación. Pues las dos cosas que usted ha dicho son correctas. O sea, ellos ya no necesitan nada más porque ya están llenos. Pero si veo la molécula, hay 2 oxígenos de más ahí y no puede ser que me den una molécula de 3 oxígenos y yo represente una molécula solo de 1. Entonces quiere decir que algo más ha sucedido. Pero ¿cómo es que puede suceder algo más si yo ya tengo lleno esto? Pues aquí viene la explicación del enlace covalente coordinado. ¿Qué es el enlace covalente coordinado o dativo? Es aquel enlace que cuando ya las estructuras están completas o llenas, quedan pares libres. Estos son pares libres. Mira, azufre aquí, el oxígeno aquí. Aquí también hay pares libres, o sea, pares libres quiere decir que son pares de electrones que no se han combinado, que están libres y podrían combinarse con cualquier otro elemento. Entonces, si tenemos esa situación, quiere decir que aquí tenemos pares libres para el azufre, eso quiere decir que ahí puedo colocar yo oxígeno, pero vean cuál es la condición. La condición del enlace dativo es cuando yo tengo ya la estructura llena, los elementos que se van a agregar como enlace dativo no van a prestar, no van a dar electrones, sino que solo van a recibir. ¿Cómo sería esto? Bueno, yo coloco este oxígeno, vean, yo retraigo los electrones, aquí habían 6 electrones para este oxígeno, pero 2 venían por delante porque es lo que le iba a ofrecer al azufre para poderse conectar acá. En cambio, este oxígeno, que es el segundo que estamos viendo, lo que hace es ocultar el par de electrones que debería de traer aquí al frente, los pasa para atrás. ¿Por qué? Porque eso sería simbólicamente pedir ayuda y decir, mira, vengo aquí a enlazarme con ustedes, aunque ya están completos, pero si me prestas esos 2 electrones que no estás ocupando, entre comillas, pues yo sería muy agradecido. Y entonces el azufre acepta el ingreso de este oxígeno y se forma un enlace coordinado. ¿Cómo sería el enlace coordinado? El azufre aporta los 2 electrones para que se genere un enlace, pero el oxígeno no aporta nada. Y si se fijan, lo estoy haciendo como una flecha para indicar que el enlace va desde el azufre hacia el oxígeno. En esa dirección el aporte de electrones, y el oxígeno no va a aportar ningún número de electrones. Entonces esto sería siempre un enlace dativo, sería siempre un enlace simple, siempre.
Entonces tenemos un enlace simple formado por acá, porque el par de electrones lo genera un enlace. Y si se fijan, el azufre sigue teniendo los 8, pero en cambio este oxígeno tenía 6 y 2 aquí, pues ya tiene 8. Y el tercer oxígeno hace justamente lo mismo en el otro par libre de acá, retrae sus electrones para no prestar nada y que el azufre termine prestándole. Y entonces sería el segundo enlace covalente coordinado aquí. Y entonces tenemos 2 enlaces coordinados y un enlace doble. Esta molécula entonces sería un ejemplo, esta molécula, de un enlace covalente coordinado. Que si es una molécula polar, sí, es un enlace covalente polar, de hecho, ya porque el azufre se carga parcialmente positivo y los tres oxígenos que están acá se cargan parcialmente negativo. Es una molécula polar, covalente polar. ¿Por qué no le vamos a decir covalente polar? No porque sea un error, sino porque hay un caso especial, bueno, de hecho 2 casos especiales aquí de enlace coordinado o dativo. Entonces, como sucedieron enlaces dativos acá, entonces lo tengo que llamar como tal, como el caso especial. ¿Cómo sé que se generan enlaces covalentes coordinados? Pues justamente como propiciamos este. O sea, primero juntamos los primeros 2 y nos dimos cuenta que esto ya estaba lleno. Pero vamos a la molécula y resulta que faltan otros elementos por meter. Entonces eso quiere decir que lo que tenemos que hacer es obligar a un enlace dativo para terminar de completar la molécula. Así es como se identifican. No sé si hay preguntas hasta ahí. Sí, Diga. Mire, cuando ingresa el segundo oxígeno, es como que le quite 2 electrones al azufre, ¿no? Entonces, o sea, el azufre queda básicamente con 4 electrones. Vaya, es que cuando entra el primer oxígeno, que este fue el que dijimos que entraba primero, no importa. Y lo que sucede aquí es que yo estoy hablando de que el azufre da los electrones, pero acuérdense que aquí estamos ante un enlace covalente. Enlace covalente porque estos 2 son no metales, entonces lo que pueden hacer nada más es compartir. Entonces cuando yo digo que el azufre le da esos 2 electrones a este oxígeno, no quiere decir que el oxígeno se los apropia, sino más bien que estos 2 electrones ya no solo son del azufre, sino que son del azufre, pero también son del oxígeno, son electrones enlazantes. Ya no solo le pertenecen al azufre, ese es el trato al que llega. Es algo así como que usted no anda comida para el almuerzo, pero tampoco anda pisto, pero su amigo sí anda pisto, pero solo anda para un almuerzo. Entonces él compra su comida y como lo ve a usted así como con ganas de llorar porque tiene hambre, viene él y comparte de su comida con usted. O sea, no le pide dinero, no le dice, mira, préstame $1, pues dame $1 y yo pongo $1 y compramos entre los 2. Así debería ser lo ideal, como en el caso del agua. Cada quien pone $1 y ya, todos son felices. Pero aquí no. Su amigo compra el almuerzo y le comparte a usted también. Entonces los 2 comen. Algo así sería. No es que el azufre se queda sin esos electrones, sino más bien los pone a compartir, los pone a disposición de otro elemento, pero siguen siendo de él. No sé si aclaro ahí la duda. Sí, profe, gracias. Va, chévere. Entonces, ahora lo que van a hacer ustedes ya nos comió el tiempo, pero vamos a tratar de trabajar los equipos. A ver. Miren, son un montón ustedes. Vamos a tratar de... Voy a combinarlos, a ver. Quiero ver. Me salen un montón de equipos. Vaya. Entre 5 y 6. Van a ser 17 equipos. Van a tener ustedes... pues unos minutos para trabajarlo antes de que se vayan a la otra clase. Vean, vamos a hacer este trabajo en clase. Quiero que identifiquen, son 6 moléculas. Vamos a tener 5 minutos para identificarlas. Solo quiero que me digan qué tipo de enlace presentan. Si son iónicos, covalentes o metálicos. Y si son covalentes, que aparte de eso digan si son polares, apolares o coordinados. Son 6 nada más. Entonces, ¿cómo van a trabajar? Pues yo ahorita mismo les voy a crear los grupos suficientes. Obviamente que no van a quedar del mismo grado, pero
por la cantidad de estudiantes vamos a hacer varios grupos que tengan entre 5 y 6 participantes. Les va a caer una notificación ahorita y se agregan al grupo para que lo puedan resolver. Resuélvanlo cuanto antes. Yo les voy a poner un cronómetro para que sepan que el tiempo ha terminado. Yo les voy a dar 5 minutos a partir de ahorita. Bueno, los voy a mandar de manera automática por si alguno se me despista. Vaya. Entonces, vámonos ahorita. Entonces, ahorita lo que van a hacer es empezar a trabajar esa parte y yo voy a buscarlos a ustedes entre los grupos. Oigan. Vamos a ver. Bueno. Voy a unirme al primer grupo. Si alguien lo va a ver en grabación, no va a poder ver lo que yo estoy viendo ahorita, pero sí es importante por si hay algo que quieran hablar. Voy a ingresar al primer grupo. A ver cómo van aquí. Pues los encuentro muy callados. Bueno, voy a elegir uno de aquí para ver. Sí, están bien callados. Este es el grupo 1. Voy al grupo 2 a ver si está trabajando. El grupo 1 no está platicando. Hola, grupo 2. ¿Están discutiendo lo de los enlaces? Sí, se habló un poquito. Vaya, chévere. Entonces los dejo trabajar. Vaya, chévere. Ok. Hola, grupo. ¿Cómo van? Pues están particularmente callados. Espero yo que sí estén discutiendo. Vamos con todo ya. Va, chévere. Bueno, voy al otro grupo entonces. Sigan. ¿Cómo van aquí, grupo? Vamos a ver. Como que no hay participantes aquí, ¿ven? Están calladitos. Hola. Hola, ajá. ¿Cómo van? ¿Ya terminaron? Yo todavía no. Vaya, no lo discutieron. Bueno, voy a otro grupo. No. A ver cómo. Ustedes son el grupo 17, les cuento. ¿Cómo van?
A ver. Creo yo que el trabajo en grupo, bueno, no sé, ¿va? pero yo creo que algunos estaban discutiendo, esa era la idea del trabajo grupal. Pensaba yo que discutiéramos esta parte de las respuestas, pero creo yo que no lo he logrado hacer. Vamos a reiniciar en la otra clase con esta discusión grupal. Voy a hacer nuevos grupos y voy a volver a explicar cuál es la lógica de esto. Y a ver, vamos a hacerlo en la otra clase, creo yo, porque tuvimos problemas ahí de tiempo, pero vamos a volver a combinar los grupos en la otra clase, porque se nos ha acabado el tiempo, así que no les quito tiempo más, nos quedamos hasta ahí. Nos vemos. Gracias, profe. Bueno, nos vemos.